Hoy día, en esta hora, tenemos a Ángel Grimalt. Ángel es experto en inteligencia de mercado de EY Chile. Es experto en prospectiva estratégica e innovación en América Latina. Lleva 7 años en EY, donde se desempeña como especialista en inteligencia de mercados con un enfoque de pensamiento futuro. Además, colidera el equipo premiado por innovación con IA en hackathons de EY. Dirige el diplomado de IA para la dirección estratégica de la Universidad Andrés Bello y posee certificaciones del MIT, del Institute for the Future y Newfield Consulting. Así que los dejo con ustedes a Ángel Grimalt y para ello pido un fuerte aplauso. Vale. Gracias. Gracias, Francisco. Bueno, yo soy Ángel Grimalt y en el panel anterior, que entiendo quizás estuviste o no, se habló mucho de propósito. Y nosotros somos una empresa consultora, pero nuestro propósito es construir un mejor mundo laboral. Y también me llamó la atención que no compartieron su propósito personal. Y el mío particular, es el de inspirar y guiar la innovación para construir un mejor futuro. Eso lo he logrado conseguir a través de la indagación personal y me conecta con el propósito de EY. Y te traemos hoy día mensajes claves para pensar en una tecnología que está cambiando la manera como vivimos y que tiene el llamado a hacer un cambio cualitativo en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de trabajar y en nuestra forma de relacionarnos con la tecnología. En EY nos gustan las preguntas y también se dijo aquí en el panel anterior, tenemos que aprender a hacernos buenas preguntas, pero más que hacernos a nosotros mismos, nuestra curiosidad, la forma de experimentar, qué es lo que está más allá, cómo puedo usar algo para poder conseguir algo nuevo, innovar, crear. Y las preguntas nos permiten enmarcar ese espacio hacia donde queremos ir. Mientras mejor es la pregunta, mejor va a ser la respuesta. Y mientras mejor sea la respuesta, mejor vamos a poder construir algo nuevo. Así que ahora vamos a comenzar con el contexto. ¿Qué está pasando? Seguramente te han hablado de las revoluciones industriales, ¿no? Donde la primera era del vapor, donde aparece la máquina de vapor y aparecen los ferrocarriles, los transatlánticos y aparece la economía, se convierte algo global. Y ahí lo que hicimos fue llevar nuestra fuerza física a un siguiente nivel. Luego tenemos la electricidad. Fuimos capaces de llevar energía de un punto A a un punto B. Aparece la bombilla eléctrica, que entonces nos permite trasnocharnos. Ahora no trabajamos de toque del sol a que se oscurece, sino que podemos trasnocharnos. Aparecen los electrodomésticos, lo que es lavar los platos, lavar la ropa, cocinar mejor. Toda esa cantidad de tiempo que nosotros teníamos ahí se libera y aparecen nuevas tasas de productividad. Luego aparece la computadora, que el gran Steve Jobs decía que era como una bicicleta para la mente, para construir cosas, nos potenciaba. Y eso nos permite hacer cálculos. Aparece la Internet, donde entonces el costo del conocimiento y de la información, que tú seguramente lo has visto, lo que te dan en el salón está allí, está en la pantalla, está en el celular. El costo es mínimo para acceder a él. La diferencia está qué hacemos con él. Y con esa aparece, y el ejemplo que a mí más me gusta es de los grandes maestros de ajedrez. Esto se ve así. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2000, todos los grandes maestros de ajedrez eran los soviéticos, porque el conocimiento estaba encapsulado en la Unión Soviética. El gran Garry Kasparov tenía sus libros. Garry Kasparov fue el último gran campeón soviético. Tenía sus libros y para él eran su tesoro, porque decía, aquí están todo lo que yo he estudiado. Pero ahora no, eso se liberó. Se liberó a partir del año 2000 y empezamos a tener grandes maestros de la India, de Noruega, de Inglaterra, etcétera, 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 porque se libera el conocimiento. Y ahora tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Has estado jugando. La pregunta no es si conoces ChatGPT, sino ¿quién no conoce ChatGPT? Levanta tu mano. Hemos estado interactuando con él. ¿Cómo ahora el costo del conocimiento es mínimo? El costo a la inteligencia, a esa síntesis de la información. Son varias capas que hemos estado rompiendo. Los datos, la información,
el conocimiento y ahora la inteligencia. Pero ¿qué vamos a hacer con ello? Vamos a ver cómo eso afecta. Y te vamos a dar principios de cómo pensar en esto. Lo más importante de la inteligencia artificial que tenemos que entender desde nuestro punto de vista y de muchos académicos economistas es que es una tecnología de propósito general. ¿Qué significa esto? Que está en todos los sectores de la economía. Toca desde la salud hasta la educación, pasando por la minería. Es evolutiva en el tiempo, como la electricidad. Antes, para generar electricidad necesitamos grandes cantidades de combustible fósil. Actualmente lo tenemos en nuestro bolsillo. La electricidad ha ido evolucionando en el tiempo. Similar a la inteligencia artificial. En los años 50 jugaba backgammon, este juego simple. Y después pasó al ajedrez. Y después al Go, uno aún más complicado en Oriente. Y actualmente nos habla y es capaz de entender el video. Ha evolucionado en el tiempo. Y es una plataforma de innovación. Esto nos permite crear más. Y eso trae sus ventajas y sus desventajas. Y vamos a verlo. Principios de cómo pensar en el futuro. Y al final lo que ocurre con ChatGPT es que hay un cambio de interfaz, similar a lo que ocurrió con la Internet. La Internet, el navegador de Internet, antes era muy, muy arcaico. Solo los académicos tenían acceso a la Internet. Y aparece el navegador que te permite entonces llegar a muchas páginas web. Igual con ChatGPT. Antes la inteligencia artificial tenías que usar una API, que es esa interfaz de programación entre computadoras. Y luego le colocan un chat y tú puedes interactuar con él. Se rompe esa barrera. Y eso empieza a aparecer todo el mercado, que es un juego de atención. Los seres humanos es el mercado. Aparece esto y mueve la atención de todos a ver qué significa esto y qué podemos hacer con él. Luego, el gran Gates, que Guillermo Puertas, lo podemos traducir Bill Gates, nos dice que esto para él es la próxima cambio de interfaz. Antes era una pantalla que tú le hacías programación y ahora no, ahora le puedes hablar, puedes conversar con él. Es algo nuevo. Entonces veamos qué desafíos nos trae esto. Desafíos de la transformación. Bueno, lo primero es no solamente la inteligencia artificial, hay muchas tecnologías exponenciales. Eso es difícil de entender para nosotros los seres humanos. Los seres humanos tenemos un sesgo lineal. Piénsalo. Para hacer un queque yo le pongo un huevo. Para hacer 2 queques le pongo 2 huevos. Para hacer 3 queques, 3 huevos. Pero cuando tú tienes una tecnología exponencial, tú dices, el segundo huevo son 4 queques. El tercer huevo son 8 queques. El cuarto huevo son 16 queques. No lo entiendo. Se hace difícil de comprender. Y por ello es que entonces las organizaciones se enfocan en la innovación de sus clientes actuales. Y resulta que está esta nueva tecnología que es distinta, está en un nicho y viene y se los come, los disrumpe. Hay muchos ejemplos de eso. Seguro te han hablado de Blockbuster con Netflix y el más reciente actualmente es Intel. No sé si conoces los microchips de Intel, ¿cierto? Entonces, Intel dejó pasar la revolución del celular. Estos chips no son de Intel. Luego apareció el GPU, el Graphic Performance Unit, la unidad de procesamiento de gráficos. Intel tampoco se metió ahí, no quiso ver eso, porque era un nicho de los videojuegos. ¿Y qué pasa hoy día? Intel está en problemas, graves problemas, porque no vio este crecimiento exponencial y se enfocó en el crecimiento lineal de sus clientes actuales, del computador personal. Luego, ¿qué otros desafíos nos trae? A ver si podemos seguir ahí. Bueno, esto se hablaba mucho y seguramente en el panel anterior lo decían. Todas las habilidades que debemos estar desarrollando nuevamente, las habilidades humanas. Se dice que van a cambiar todas las competencias, todas nuestras capacidades que tenemos que tener de aquí a 5 o más años. Y eso genera una necesidad de aprender salvaje. Tenemos que amar, reconectarnos con nuestra capacidad de aprender de por vida. Y esta es una gráfica que es muy anecdótica y nos entrega un mensaje importante. Aquí lo que puedes ver son los ascensoristas de los Estados Unidos en el tiempo. La cantidad de ascensoristas. No sé si conocías el ascensorista, era una persona que iba en un ascensor y apretaba el piso. Tú entrabas al ascensor y decías, por favor, piso 3. Y esta persona era lo único, ese era su trabajo, apretar. ¿Por qué? Porque, y se ha estudiado, es que la gente no confiaba en montarse en un ascensor. Tenía miedo.
Entonces necesitaba un ascensorista y el ascensor ya estaba automatizado en estos años. Pero aún así necesitábamos ascensorista porque no confiábamos en el ascensor. Hasta que aparece Otis y lanza un ascensor que habla. Te dice, bienvenido. Entonces, por favor, aprietas el botón, piso 3. ¿Tú bloqueabas la puerta? O está bloqueando la puerta. Por favor, desbloquee la puerta. Y en el momento en que empieza a hablar el ascensor, la gente empieza a confiar en la máquina y dejamos de necesitar a los ascensoristas. Y empiezan a caer. Entonces piénsalo, ¿cuándo te vas a montar tú en un auto autónomo a 100 kilómetros por hora por la autopista sin tener control alguno en el volante? ¿En qué momento vas a sentir esa confianza? Esa es una de las claves para la adopción y la difusión de cualquier producto, servicio o tecnología. La confianza que tenemos. Y es lo que estamos tratando de lograr. Es una de las claves para tú poder tener éxito con la inteligencia artificial, que sea confiable. No solamente que me entregue el resultado que quiero, sino que lo haga siempre. Y el efecto que tenga no sea tan negativo. Esta es otra gráfica que también nos gusta mostrar. ¿Por qué? Aquí tienes cajeros empleados en la línea azul y cajeros automáticos, los llamados ATMs en inglés. Automatic Telling Machine. Los cajeros automáticos. ¿Cómo van subiendo? ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos en Estados Unidos nuevamente. Lo bueno de los Estados Unidos es que ellos miden todo. Tú vas ahí y tienen datos para todo. Entonces tienes los cajeros automáticos cómo van aumentando, como puedes ver la línea roja, y se mantienen los cajeros empleados. No disminuyen. Aquí hay una caída que no se sabe bien, pero siguen existiendo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Hay lo que llaman el reskilling ahora, que es una palabra sexy para decir que empiezas a desarrollar habilidades no en lo que tú haces hoy día, sino que buscas otras habilidades, otras para hacer algo distinto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cajero que estaba ahí todo el día recibiendo billetes y dando billetes? Bueno, empieza a hacer atención al cliente. Es el que nos empieza a atender en la atención al cliente. Y por algo sigue siendo relevante. Sigues teniendo cajeros que ahora son atención al cliente. Pero ¿qué es lo que pasa acá? A partir de los años 2018-2019 empieza a aparecer la banca digital. Las sucursales empiezan a disminuir. Entonces ya no es que puedo hacer atención al cliente, sino que hay que ver, te tienes que mover de rubro, o te tienes que mover de lugar, te tienes que mover de rol. Y empiezan a caer por la banca digital. Entonces aquí hay la historia de lo que llaman el upskilling y reskilling. En las palabras estas en norteamericanas que te dicen que tú tienes que aprender en lo que haces hoy, pero también tienes que aprender y pivotear hacia algo distinto. Porque esto es un ciclo eterno. Eterno. Y vamos a ver qué principios para tratar de verlo. Eterno en el sentido de que la tecnología, desde que estábamos en la prehistoria, ha ido cambiando y nos ha ido dando nuevos trabajos. Es una tasa de destrucción de trabajos y una tasa de nuevos trabajos. La frase que dicen, la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo, sino una persona que sabe usarla mejor que tú, tiene errores conceptuales. Eso no es así. ¿Por qué? Porque eso va a ocurrir durante cierto tiempo. Pero va a llegar un punto, primero los trabajos no es un trabajo, son tareas. Piénsalo, incluso tú como estudiante. Las actividades que tú haces. Tu rol es estudiante, pero tú tienes tareas que haces, actividades. Leer, investigar, conversar, pasarla bien, carretear es otra tarea. Tienes todas esas tareas y ese es tu rol. Pero ¿qué es lo que pasa con la tecnología? Empieza a comerse tareas, empieza a automatizarlas. Hasta que llega un punto es que las toma todas y ese rol desaparece. Es 100% automatizado. Los ascensoristas ya no existe. Pero aparecen nuevos roles. Aparecen nuevos roles. Y lo que nos preocupa es la tasa de destrucción de trabajos y la tasa de creación de trabajos. Eso es lo que nos preocupa con la tecnología de propósito general como la electricidad, como la inteligencia artificial. Esa tasa es la brecha. ¿Qué tan rápido va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el punto de inflexión en cada rol?
Los ascensoristas fue cuando el ascensor empezó a hablar. Ahí fue el punto de inflexión y empezaron a ser erosionados por el ascensor Otis automatizado que hablaba. Entonces esto ocurre en todos los roles, con todas las tecnologías de propósito general. Y por ello el aprendizaje por vida, como decían en el panel anterior, es una de las habilidades que tenemos que desarrollar. El saber, el querer. Y vamos al principio, al último principio. Son 5 principios que te vamos a entregar para que pienses en el futuro de la inteligencia artificial. Y el último principio, para que te quedes aquí hasta el final. ¿Ya? Y este es primero lo que nos dice Garry Kasparov. Vamos a darte esta clave general y después te vamos a dar 5 principios. ¿Ya? Entonces la primera clave general del gran Garry Kasparov, como puedes darte cuenta, a mí me encanta el ajedrez. Garry Kasparov fue el humano que perdió contra Deep Blue en 1997. No sé si lo recuerdas o lo has buscado o has visto el documental, que hay un buen documental que habla de Garry contra Deep Blue. Entonces, a él, bueno, primero él creía que le habían hecho trampa, pero bueno, al final él dice en su último libro que no, que realmente le ganó. Pero desde el momento en que él pierde con la máquina, él dice, ¿qué vamos a hacer los ajedrecistas? ¿Cómo podemos trabajar con las máquinas de una mejor manera? Y se dedica a hacer torneos libres, donde estaban humanos con máquinas. Mix. ¿Y quién ganaba esos torneos? No lo ganaba la mejor máquina, no lo ganaba el mejor humano, ni la mejor combinación de ellos. Ese torneo lo ganaba los que tenían el mejor proceso de tomar decisiones. ¿En qué momento uso la máquina? ¿En qué momento uso mi cerebro humano, mi inteligencia natural? ¿Y cuál es el proceso que yo tengo para lograr eso, mejor resultado? Y los que ganaban eran los que tenían el mejor proceso, la mejor forma de yo interactuar con esta tecnología, que en este caso eran las máquinas de cálculo para el ajedrez. Y eso es lo que él se da cuenta y desde entonces comienza a investigar en esto, escribe libros y nos entrega esta gran clave. Ahora te vamos a hablar de los principios. El primero, bueno, ¿por qué principios? Nosotros siempre nos gusta mencionar a Elon Musk, que bueno, él no fue el primero, pero es el más conocido y el más sexy. Elon Musk dice que hay que pensar en principios fundamentales para realmente entender cómo funcionan las cosas. Es por ello que en Tesla él dijo, ¿por qué una batería me cuesta $6,000 si todos sus componentes me cuestan $400? Aquí está pasando algo. Entonces tengo que buscar los principios fundamentales. Entonces veamos principios. También hay mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo pensamos en esto hacia el futuro? Y todo pensamiento requiere principios que te permiten tener líneas de pensamiento y en donde tú enmarcar tu pensar. El primero, la inteligencia artificial amplifica al ser humano. Esta es una tecnología que lo que hace es que toma todos los datos del ser humano. ChatGPT agarró toda la internet, la entrenó y obtuvo un modelo de lenguaje. Y ya la internet se la comieron, la usaron. Por lo que ahora están tratando de ver qué hacen con ella, con más datos, están buscando más datos. Por lo que tanto, nos amplifica tanto en las luces y las sombras que tenemos los seres humanos. Es un espejo esta tecnología. Y el Steve Jobs, como te habíamos dicho antes, es una computadora. La computadora es como una bicicleta para la mente. Y esto él lo decía desde un artículo de Nature, esta gran revista científica, que él había leído un artículo donde decían, ¿cuánta energía necesitas para moverte de un punto A a un punto B? Todas distintas especies sobre la Tierra. Y aparecía primero, arriba, el más eficiente para moverse de un punto A a un punto B era el cóndor, el ave nacional de Chile. El cóndor era el que se movía más rápido y más eficiente. Y por allá, por la mitad, estaba el ser humano. Pero luego lo medían con la bicicleta. El ser humano con la bicicleta. Y pasaba arriba. El ser humano era el más eficiente para moverse de un punto A a un punto B. Por lo que nosotros podemos hacer herramientas. Y esas herramientas nos expanden y nos amplifican. Pero ¿qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? La computadora ya no es una bicicleta, sino es como un auto autónomo.
es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque ahora estamos teniendo estos agentes de inteligencia artificial, donde yo le doy un objetivo y tiene la capacidad de tomar acciones para llegar a ese objetivo. Por lo que entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer con la inteligencia artificial autónoma? ¿Cuáles van a ser los nuevos productos, servicios? ¿Cómo vamos a tener los nuevos procesos de negocio? ¿Cómo va a ser la interacción entre los seres humanos con los agentes autónomos? También se están midiendo índices en las compañías. ¿Cuántos agentes tienes versus cuántos seres humanos tienes? Y entonces van a empezar a aparecer, lo que nosotros vemos hacia el futuro, van a empezar a aparecer estándares por industria. Esta industria tiene un 0,3, esta industria va a tener un 0,4. Y entonces van a haber distintas líneas de automatización por industria. Y esto lo mencionaron mucho en el panel anterior, las habilidades que requerimos, ¿no? Que básicamente se resumían en las habilidades humanas, decían. Más que soft, eran humanas. ¿Por qué humanas? Bueno, porque no es lo técnico, sino es por lo que nos hace seres humanos. La inteligencia emocional, la capacidad de curiosidad intelectual, la de aprender de por vida. Pero el juicio crítico, que es el pensamiento crítico, yo creo que es uno de los más importantes y pocas veces se entiende. Y se habla mucho de él. No, tenemos que desarrollar el pensamiento crítico. Es clave, tenemos que pensar. Pero, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Y cómo lo desarrollas? Bueno, el primer paso es tener la capacidad de observarme a mí mismo y ver cómo pienso. Creemos que es criticar lo que recibo, pero no, es criticar cómo yo pienso. Es darme cuenta cuáles son mis sesgos, cuáles son esas barreras de pensamiento. Y el primer paso es darme cuenta que yo veo el mundo como lo veo yo. El etnocentrismo lo llaman, el egocentrismo. Yo veo el mundo como lo veo yo y tengo que ser capaz de moverme a la relatividad y decir, guau, claro, es que así lo veo yo. Ese es el primer paso del pensamiento crítico. ¿Cómo lo haces? No es fácil, pero hay que desarrollarlo. Y hay toda una cantidad de técnicas y procesos para tratar de hacerlo. Pero se habla, no, tenemos que desarrollar el pensamiento crítico. ¿Pero qué es? ¿Cómo lo desarrollas? Esa es una gran pregunta. Y en esa dirección seguimos. Atención. Esto es información de CLO. CLO es la competencia de ChatGPT. Son fundadores de OpenAI que se van de OpenAI, de ChatGPT, y hace unos 5 años crean otra compañía que se llama Anthropic y crean CLO. Y ellos han hecho, ¿y por qué lo hacen? Desde una movida ciertamente moral. Ellos sienten que no, como decían antes, no, el propósito no era claro en OpenAI y se van a Anthropic y fundan Anthropic y crean CLO. Y han sacado investigación con datos duros. Estas son investigaciones inductivas, en el sentido de que agarran todas las conversaciones de Cloud y dicen, ¿qué está pasando aquí? En cambio, todos los otros papers que han salido son deductivos. Dicen, así son los roles, así son los trabajos, así son las tareas. Esto es lo que puede hacer la inteligencia artificial, por lo que esto debería estar siendo automatizado en el futuro, en el presente. Pero no son datos duros. Y ellos sacan datos duros. Y al sacar datos duros, desde cómo hablas tú con este robot, se dan cuenta que la tarea más realizada por CLO es el pensamiento crítico. ¿Qué está pasando aquí? Se lo estamos entregando. Estoy dándole mi pensamiento crítico a la máquina. No hay detalle de cómo son las conversaciones, porque esto es data anonimizada. No sabemos muy bien quién habló ahí, pero se ve todo el hilo de la conversación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Los profesores seguramente estudiaron esto. Esta es la taxonomía de Bloom, le llaman, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Con la inteligencia artificial, creamos en el primer paso. Tú le dices, hazme esto, ¡prum! Resultado. Y no nos han dicho toda la vida, desde la época antigua de los filósofos, que no es el resultado, no es Ítaca, no es el destino, sino el viaje. Lo que nos hace lo que somos. Es el viaje, piénsalo. Cuando yo creo algo, cuando yo dibujo,
cuando yo escribo una canción, cuando tengo una conversación significativa, es la experiencia lo que me hace lo que soy. No es el resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usamos esta tecnología de los grandes modelos de lenguaje? Lo cual está bien, pero tenemos que tomar conciencia de que nos saltamos el viaje. El viaje a la creación tiene ciertas etapas. Recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y creamos. Entonces estas de aquí se hacen más débiles y nos saltamos el viaje. Entonces tenemos que tener cuidado porque lo que no se usa se pierde. Marshall McLuhan, filósofo de la comunicación, años 60. Cada extensión es también una amputación. Duro, ¿no? Duro. Cuando yo lo encontré en su libro de los años 60, un clásico, dije, wow. En los años 60 ya estaba consciente de que todas estas evoluciones nos amputan. ¿Por qué? Porque claro, ahora se dice, no, que esto es como la calculadora. Sí, es verdad, está bien, pero es que este es un modelo con un nivel cognitivo superior. ¿Ya? No es cálculo, es pensamiento. Luego nos dice, el mismo filósofo, damos forma a nuestras herramientas y luego a estas nos dan forma. Nosotros vivimos en una relación recursiva con el medio. ¿Qué significa recursivo en el medio? Que todo lo que yo hago me crea a mí, me influye. Las experiencias que yo tengo jugando en el fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol. Cuando yo tengo un partido de fútbol y salgo del partido de fútbol, ese partido de fútbol me movió. Y los jugadores profesionales es así, ¿no? Ellos dicen, después de jugar una final de fútbol, ya puedo jugar todas las demás. Claro, porque ya vivieron ahí, ya la herramienta que es el balón lo movieron en una final de fútbol y los hace más fuertes, ¿no? Que es el viaje. Aunque hayan perdido la final, ya son mejores. Ese fue el primero. ¿El primero cuál era? Nos amplifica. Pero toda amplificación trae una amputación. Por lo que tenemos que tomar conciencia de cómo usamos cualquier tecnología, no solamente la inteligencia, cualquier tecnología, el celular, la internet, y esa es una forma de vivir. La inteligencia artificial es probabilística. Esto yo creo que la mejor forma de entenderlo nosotros creemos que es con ejemplos. ¿Cómo que es probabilística? Esta es una imagen creada con la inteligencia artificial. Garry Kasparov nuevamente, perdón por todas las referencias ajedrecísticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí tienes a Garry Kasparov. Es realmente fascinante. Crea muy bien las imágenes. Un video ahora, ¿no? Tenemos videos y ahora videos que hablan. Y te crean muy buenas imágenes. Es muy cool. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos el detalle, es probabilística porque es capaz de entender. Esas piezas de ajedrez tienen sentido. No, es probabilística, en el sentido de que no es algo determinado, sino que cada vez que tú generas algo es distinto. Similar aquí, no tienes 8 cuadrados, sino 7. Porque es una probabilidad. Trata de conseguirlo más aproximado. No es determinado. ¿Eso qué nos significa? Similar aquí, nuevamente. Significa que no es constante. Es irregular cómo funciona la inteligencia artificial. Se va a equivocar. Por diseño, tiene un error. Por diseño. Ahora, ¿qué tanto es el error y qué impacto tiene ese error? El contexto del error. ¿Ya? No es lo mismo que yo tenga imágenes creadas en una industria creativa, una industria de marketing, a que yo tenga errores en una mina por un robot que se mueve dentro de una mina. Y siempre va a haber un error. Depende de la tasa del error y el impacto del error. ¿Y esto qué es lo que hay aquí? Esto es una gráfica que simplemente muestra las líneas de la misma tarea. Todas estas que vimos anteriores, la misma tarea. La misma tarea de dificultad, crear una imagen de Garry Kasparov. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces
la crea bien, a veces la crea mal, y a veces es difusa, no podemos ni siquiera saber si la hizo bien o la hizo mal. Y así funciona, por lo menos hasta ahora. Entonces tenemos que usar nuestro juicio crítico. Y hay que pensarlo así porque por definición actualmente es un modelo probabilístico de matemáticas. Entonces al final tenemos que experimentar, lo que nos dice un profesor de Wharton. Tenemos que experimentar, jugar con ella para realmente reconocer la diferencia. Como esa frase que dicen, dame la sabiduría para conocer la diferencia y aceptar cuando no lo puedo cambiar, ¿no? Bueno, aquí también dame, ¿cómo puedo saber cuando algo falla a cuando es correcto? Es con la experimentación. Primer principio, segundo principio, este es el tercero, evoluciona rápidamente, creo que ya lo dijimos. Aquí tienes una gráfica donde puedes ver las distintas habilidades de la inteligencia artificial, donde esta raya punteada soy yo, tú, los seres humanos del 100%, y cómo la inteligencia artificial ya empieza a superar, desde la lectura, el reconocimiento de imágenes, distintas habilidades, las matemáticas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la pendiente aumenta. Entonces empieza a ser, cada vez mejora más rápido. Entonces hacia el futuro, esto significa, como dice ahí, asume que esta será la peor inteligencia artificial que conocerás. Va a seguir mejorando. El problema es que es probabilística, el segundo principio. Y enfocada en lo permanente, también relacionado con el foro anterior de las habilidades humanas. A Jeff Bezos, de Amazon, él dice, mucha gente me pregunta qué es lo que va a cambiar de aquí a 10 años, pero poca gente me pregunta qué es lo que no va a cambiar, qué es lo que se va a mantener. ¿Y por qué es tan importante lo que no va a cambiar? Porque eso me permite a mí construir una organización, me permite tener una estrategia, me permite saber qué hacer alrededor de eso permanente, que no cambia. ¿Y qué es lo que no cambia? El ser humano. Lo más esencial del ser humano. Puede que esta relación recursiva que hablamos nos moldee de cierta forma. Sí, pero es más lento, toma más tiempo, no es tan veloz como la tecnología. Entonces tenemos que entender cuál es la combinación más adecuada entre los humanos y la tecnología. ¿Qué es lo que hacen mejor las máquinas? ¿Qué es lo que hacen mejor los seres humanos? ¿Y en qué momento es mejor la combinación de tareas, actividades, trabajos, procesos de negocio, incluso cuando interactuamos en nuestros celulares? ¿Qué es mejor? Que esto lo vea yo desde mi inteligencia natural, me pido ayuda. ¿Qué es lo mejor? Desde esa conciencia de que los seres humanos se mantienen en su esencia permanente. Y para cerrar, creo que también se habló mucho de propósito anterior. ¿Cuál es el propósito? Pero más allá del propósito de la organización a donde yo quiero ir, del negocio, es mi propósito. El mío, Ángel Grimal. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo llego ahí? ¿Tu por qué? ¿Qué le dicen? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me levanto todos los días? ¿Por qué quiero estudiar esto? ¿Por qué quiero ir a este lugar? ¿Por qué quiero crear? Y este es un trabajo de autoobservación y de indagación, de mirarme. Y eso me ayuda y me da el principio fundamental entonces para saber en qué momento me sirve la inteligencia artificial, en qué momento puedo reconocer si me funciona o no me funciona con las probabilidades que tiene. Me permite saber si está bien que esta habilidad no la use, que sea amputada. Y empieza a simplemente enfocarme en otras habilidades. Entonces, ¿cuál es el porqué de lo que hago? ¿Cuál es tu propósito? Escribirlo, mirarlo, etc. Y el mío es inspirar y guiar la innovación para construir un mejor futuro. Y eso ya aquí ahora preguntas. No dijimos al inicio, pero preguntas, consultas, inquietudes. Si no, por favor, ¿alguien quiere preguntar algo sobre los principios,
sobre qué es lo que significa esto en buscar trabajo, qué es lo que significa esto si quiero crear una compañía, si quiero tener un emprendimiento. A ver, ¿quién quiere romper el hielo? Ajá, ahí hay una pregunta. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Lo que me pasa con la inteligencia artificial en general es que hasta qué punto deja de permitir el desarrollo cognitivo personal y empieza a ser más una automatización de nuestro pensamiento en vez de una herramienta que complemente nuestro actuar. No lo sabemos. Esa es la respuesta. Depende. Tenemos que tratar de... Lo más importante, desde mi experiencia, es lo que llaman la atención plena. Eso que llaman que esté consciente de cómo pienso y de cuando uso algo, cómo me influye. Y al final es lo que llaman el mindfulness. Y eso también, el propósito nos sirve de mucho si no estamos conscientes, si estamos todo el tiempo en automático. No sé si tú has vivido la vida en automático y dices, a mí me pasa eso. Y dejo, ¿dónde dejé las llaves? Entonces, tratar de vivir en el donde estoy ahora, consciente del espacio en donde estoy, y eso te ayuda para todo. Entonces, no lo sabemos, esa es la respuesta. ¿Y cómo lo podemos lograr entender e identificar? Estar consciente de nuestra forma de pensar. ¿Ok? Allá hay otra. Y se puede hacer prácticas de meditación. Hay muchas meditaciones guiadas, no guiadas, respiración, etc. Bueno, tú decías que lo que no se usa se pierde. ¿Cómo crees tú que eso va a afectar a las futuras generaciones que después van a empezar a trabajar en las empresas? Sí. Qué buena pregunta. A ver. ¿Cómo va a afectar a las nuevas generaciones? Mira, lo que estamos seguros es que va a haber un cambio. Eso es lo que yo creo. Y el equipo, mi equipo, eso no lo dijimos, prospectivo, pensamiento prospectivo, pensamiento de futuro. El equipo en donde yo participo, somos un equipo que tratamos de ver el futuro de aquí a 10 años. No de 1 a 5, como generalmente planifican las organizaciones, sino tratamos de ver de 5 o más años. Y lo que sí, va a haber un cambio. ¿Cuál va a ser el cambio? ¿Dónde está? Aquí está. Va a depender mucho y por eso yo creo que es tan urgente y se habla mucho, pero es lento porque cómo aprendemos, el sistema educativo desde la niñez, no solo en la universidad, es cómo hacemos uso de esto, que era la gran pregunta cuando llegó la web. Va a depender de cómo hacemos uso de porque está ahí en tu teléfono, está en tu teléfono. ¿Cómo incorporamos esto en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Eso es uno. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje no es solamente en las aulas, sino cuando tú estás allá afuera, estás aprendiendo todo el tiempo, consciente o inconscientemente. Entonces la respuesta es que va a haber un cambio, como nosotros lo vemos. Nosotros vemos social, tecnológico, ambiental, económico y político, como esas grandes áreas. Y en lo social ya se está viendo un cambio. Se está viendo un cambio de cómo se relaciona la gente. Se está viendo un cambio de cómo buscas pareja. Ahora más del 50% de las parejas se consiguen a través de una aplicación que tiene algoritmos. Entonces, bueno, la respuesta es que el cambio va a depender de cómo incorporemos esto. Y como nuevamente tenemos más preguntas que respuestas. Lo importante es que pensemos, ¿no? Creo yo. Gracias por la pregunta, que nos hace pensar a todos, a mí incluido. ¿Otra pregunta? ¿O lo dejamos hasta ahí? Ok. Vamos a tomar una respiración. All right. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar. ¿Ahí? No. Ya. Entonces, muchas gracias por el tiempo, por escuchar. Y bueno, esperemos que te hayas llevado los principios y la reflexión de cómo hacemos uso de este chat que está ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por esta excelente presentación. Yo creo que todos nos vamos ahí con muchas preguntas y muchas
incógnitas que nos hace pensar. Así que te agradezco mucho en nombre de la facultad y te tenemos un pequeño Muchas gracias. detalle ahí. Muchas gracias. Gracias y nuevamente. El chocolate es muy bueno para el cerebro. Es muy bueno.